Amado Padre, que estás en los cielos, te agradecemos mucho que tu palabra nos da la salud tanto para el cuerpo como para el espíritu. Nos has dado consejos muy precisos para andar en ese camino de salvación en Cristo y poder llegar un día a estar en ese reino donde ya no tendremos que padecer ninguna enfermedad y donde todo será bueno para vivir y para alimentarse. Mientras vivimos en este mundo tan plagado de peligros, te suplicamos nos ayudes a tener un pensamiento claro acerca de lo que nos conviene desechar y lo que nos conviene tomar. Bendícenos para cuidar nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual y andar en el camino de Jesús por esa senda de salud que nos lleva a tu reino. Dirígenos hoy en el estudio de esta noche, te lo pedimos con perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a seguir el ritmo que llevábamos antes de volver atrás. Habíamos estudiado el nuevo nacimiento y ahora vamos con el arrepentimiento y la conversión, que son dos pasos en el nuevo nacimiento. En San Mateo capítulo 3, Antón, y 2 de Corintios 7, Mercedes. Bueno, pues leemos Mateo 3, el 1 y el 2. En aquellos días se presentó Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Bueno, ahí dice haced penitencia. La palabra correcta, traducida del griego, es arrepentíos. Es lo que decía Juan Bautista. Juan Bautista expresaba su mensaje, la tónica de su mensaje era el arrepentimiento. Iba por el desierto y clamaba: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Los católicos han dado esa traducción particular de hacer penitencia. Puede tener un equivalente, pero a mí me gusta más el original, arrepentíos. Y ahí dice arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. En los días de Juan Bautista se acercaba el reino, porque es que el reino tiene dos facetas. El reino es el reino de la gloria o el reino de la gracia. Son dos modalidades. El reino de la gloria es lo que va a producirse cuando venga Cristo en su gloria, en esta venida que esperamos. Y el reino de la gracia antecede, es el hecho que se produce cuando en el corazón de un pecador deja de estar entronizado el pecado y se entroniza Cristo. Cambia de reino esa persona. Tenía un rey que le dominaba, el pecado, y ahora hay un trono en el corazón donde reina Cristo. Así que el reino de Dios ha entrado en ese corazón. Es un reino espiritual, es un reino interior. Y Juan el Bautista anunciaba que se acercaba el reino porque era el precursor de Cristo el que lo anunciaba. Y el reino de Dios tiene esta manifestación primera. Para poder disfrutar un día del reino de la gloria tenemos que haber disfrutado antes del reino de la gracia. Ahora, el arrepentimiento juega un papel esencial porque es la línea fronteriza entre la vida antigua en el pecado y la vida nueva en Cristo. Así como para pasar de España a Francia hay que cruzar la frontera, para pasar de la vida antigua en el pecado, en el viejo hombre, a la vida en el nuevo hombre, hay que cruzar esa línea que es el arrepentimiento. Y como es una cosa vital, vamos a ver la definición que hace Pablo aquí acerca del arrepentimiento en 2 de Corintios 7, el 8 hasta el 10. Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Bien, Pablo aquí
expresa el arrepentimiento como un dolor, como una tristeza. Y dice que él se gozaba por haber entristecido a los corintios a los que escribió esta carta con su carta. Me gozo por haberos contristado, que quiere decir entristecido. Parece un poco raro en principio que Pablo se gozase por entristecerles con una carta, pero es que luego él explica que esa tristeza tiene un poder saludable. Es bueno, aunque de momento se entristezca. Porque Pablo compara el arrepentimiento a un dolor. Podemos decir el arrepentimiento es el bisturí divino. Imagínense que en un brazo una persona le ha salido un forúnculo y lo tiene inflamado y rojizo y nota fiebre y no puede dormir y le molesta. Y va al médico y el médico le da un tajo con el bisturí. Le produce dolor. Cuando está cortando no creo que a nadie le produzca placer. Le duele. Pero al abrir aquello sale la materia, el pus, se desagua, se limpia aquellos tejidos y luego ya una vez que le vendan baja la inflamación, aquello lleva ya un proceso de curación, ya esa noche descansa, ya duerme, ya la fiebre baja, al día siguiente mejor y al otro ya está cicatrizado y todo bien. Entonces está contento porque aquel tajo que le produjo ese dolor le ha curado. Y el arrepentimiento es el bisturí de Dios. Es una acción divina que por el Espíritu Santo se produce en el alma humana, que produce tristeza, abatimiento, dolor. Cuando esa conciencia que estaba anestesiada por el pecado, estaba insensibilizada o embotada o dormida, despierta. Y entonces es consciente del mal, del pecado, porque una persona puede haber estado haciendo el pecado con tranquilidad, sin que una conciencia la reprochase, hasta que Dios usa ese bisturí y se produce entonces ese dolor. De manera que el arrepentimiento es la sensibilidad de la conciencia por el Espíritu Santo que produce dolor y conmoción en la persona. Poniendo otra ilustración, ustedes piensen en una persona que entra en una habitación oscura, totalmente en tinieblas. Hay una voz que le dice que espere, que van a dar la luz enseguida. Y confiado, pues así palpando nota un sitio donde sentarse, se sienta tranquilo y espera que den la luz. Y al darse la luz, este hombre se pone en pie de un salto, no sabe dónde pisar, quiere salir de allí a toda velocidad porque ha visto que está en una habitación sucia, llena de polvo, telarañas, corren esas arañas de patas gordas por allí, corren ratones, toda suerte de alimañas, y ahora ya no sabe dónde poner los pies, anda de puntillas, quiere escapar de allí corriendo. Hace un momento estaba sentado con suma tranquilidad y el panorama no ha cambiado, es el mismo, nada más que antes había tinieblas y ahora hay luz. Así está la vida del pecador antes que Dios haga la luz. Vive muy tranquilo con todas esas alimañas. Pero cuando se hace la luz, entonces sufre porque ve aquello, porque ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Así que esto es el proceso sensibilizador que hace el Espíritu Santo, que da lugar al arrepentimiento, que es un dolor cuando comprendemos el mal que hemos hecho, lo que hemos pecado, lo que hemos ofendido a Dios. Nos horroriza pensar la suciedad de nuestros pecados y lo tranquilos que estábamos. Y esa crisis, ese sufrimiento, es saludable. Dice Pablo que no tenemos que tener pesar por haber pasado por eso, porque es de efectos saludables. Porque sale el pus, sale la materia y viene la cicatrización. Pero dice que hay otro dolor según el mundo que obra muerte. Hay un dolor según Dios que obra salud y un dolor según el mundo que obra muerte. Quiere decir que hay un arrepentimiento verdadero y otro falso. Y vamos a ilustrarlo. Aquí tengo yo en Mateo 27, el 1 al 5, que dice: Venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente.
Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partió, fue y se ahorcó. Bueno, aquí tenemos el caso de Judas. Judas pasó por cierta clase de arrepentimiento, porque aquí hemos leído que dice que viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata. Lo cual quiere decir que Judas experimentó cierta clase de arrepentimiento. Ahora, ¿qué clase? ¿El bueno o el malo? Porque ahí nos da en Corintios una prueba de cuál es el bueno o cuál es el malo. Dice que el malo obra muerte. El dolor que según el mundo obra muerte. ¿Cómo terminó Judas? En la desesperación del suicidio. Así terminó. Luego no es el bueno, porque terminó con muerte. ¿Por qué el arrepentimiento de Judas no tuvo efectos saludables? Porque es el falso arrepentimiento cuyo origen no es la tristeza por haber pecado, sino el temor, el terror y la desesperación por las consecuencias a que da lugar el pecado. Poniendo una ilustración, imaginemos un hombre condenado a muerte. Está en la celda de donde vendrán a sacarle dentro de unas horas en la madrugada para llevarlo a la silla eléctrica y sentarlo allí y ejecutarlo. Ese hombre en esa última noche no puede pegar un ojo. Está viviendo en sobresalto constante. Cualquier ruidito que oye por los corredores ya le parece que serán las pisadas de los carceleros que vendrán a por él. Y está pensando cuando venga y oiga estas pisadas fatídicas y rechine la llave en la cerradura y me cojan y me lleven y me sienten en la silla y me aten las correas, y luego qué terrible cuando sienta yo esa descarga en el cuerpo, y está torturándose, está lamentándose: maldito el día que cometí yo aquel delito, ¿por qué cometería yo ese asesinato? Ese hombre está arrepentido, pero no le preocupa en absoluto el asesinato que produjo en su víctima el sufrimiento, ni la familia que dejó enlutada. Los sufrimientos de su víctima le tienen sin cuidado. Lo que le preocupa es la descarga eléctrica que va a venir sobre él, o sea, la consecuencia de su delito. Si ese hombre pudiese continuar impunemente asesinando, lo haría. Así que esa es la clase de arrepentimiento que no tiene efecto regenerador en la vida, que es el arrepentimiento de Judas y de aquellos que siguen el mismo estilo. En cambio, el arrepentimiento verdadero, aquí lo tenemos también en Mateo, en el capítulo 26, el anterior al que he leído. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y llegó a él una criada diciendo: tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliéndose fuera lloró amargamente. Bueno, aquí encontramos a Pedro que también pecó, y un pecado grave, porque negó a Jesús. Cristo había dicho: al que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre. Ahora, Pedro negó a Jesús ofuscado, un poco vendados los ojos de la conciencia por el temor a ser descubierto como discípulo y que hiciesen con él como estaban haciendo con Jesús. Y fue cobarde y negó a Jesús. Es más, en la tercera negativa dice que usó imprecaciones y juramentos para negar a Jesús, porque le descubrieron que él era de ellos, de los apóstoles, por su manera de hablar. Había acompañado a Jesús durante su ministerio y había aprendido
a pulir el lenguaje y usar palabras decentes y buenas, no como el común del pueblo que sueltan tacos. Y claro, en el grupo de todos los que había allí, que el que más y el que menos soltaba un taco más o menos gordo, Pedro hablaba entre ellos y usaba el lenguaje pulido de los cristianos. Le dijeron, si tú eres de ellos, hasta en tu manera de hablar se te conoce. Y Pedro, así pues, empezó a soltar allí tacos y juramentos también. Pero en ese momento canta el gallo y sacan a Jesús de donde le habían estado juzgando con Anás y Caifás. Y se cruza la mirada de Cristo con la de Pedro, y Pedro se da cuenta que Cristo había sido testigo de esta última negativa y del canto del gallo. Y recuerda a Pedro que le había dicho Jesús la noche anterior: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Se le cayó aquella venda de su conciencia, reaccionó y sufrió de profunda amargura. Dice que derramando lágrimas amargas salió de allí ya sin pensar en disimular, sin tenerle ya cuidado alguno a que le descubriesen o no como discípulo. Pedro marchó de allí al Monte de las Olivas, a donde estuvo orando, pidiendo perdón a Dios, y donde tomó una firme resolución de no pecar ya nunca más, por lo menos en este sentido de negar a Jesús, aunque le costase la vida. De manera que el arrepentimiento verdadero se dio en Pedro, y una prueba la vamos a ver en los hechos siguientes. Vamos ahí al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 5, y ya vamos a buscar aquí en Hechos 3. Hechos 5. Sí. En Hechos 5, Hechos está en el Nuevo Testamento. Hechos 5, versículos 28 y 29. Diciendo: os dimos un mandamiento estricto, que no enseñaseis en ese nombre, y en vez de obedecer habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis hacernos responsables a nosotros de la sangre de ese hombre. A lo cual, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Aquí Pedro y los demás apóstoles habían sido detenidos y comparecían ante las autoridades. Ya les habían amenazado para que no predicasen más el Evangelio. Les habían dicho que no les volviesen a encontrar predicando el Evangelio. Y aquí los detienen y les piden cuenta y dicen: pero ¿no os hemos dicho que no enseñases más en ese nombre? Y estáis llenando a Jerusalén de vuestra doctrina. Y Pedro se levanta y los demás y dicen: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tal había cambiado Pedro? ¿Qué les parece? Aquel Pedro que por cobardía negó a Jesús, ahora está dispuesto a confesar el nombre de Jesús aunque le cueste la cárcel y la muerte. Porque aquella resolución que hizo Pedro fue de un arrepentimiento verdadero. Así que este es el arrepentimiento verdadero que se produce en el cristiano cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, y que no es un juego como en el mundo se suele hacer del arrepentimiento. Por ejemplo, es muy corriente en el mundo decir: bueno, hay que irse a confesar el domingo. Y entonces el domingo van allí al confesionario y vacían su hucha de todos los pecados que han ahorrado en la semana para volver a llenar esa hucha otra vez. Y son los mismos, la semana siguiente. Más o menos, sí. Y entonces así se va incurriendo en el juego del arrepentimiento, que es un juego peligroso, porque la única virtud que puede derivarse es endurecer la conciencia. El arrepentimiento es una cosa seria, no podemos provocarlo nosotros, es Dios quien lo envía. Y cuando Dios lo envía hay que rendirse ante esa obra en la que el Espíritu Santo vivifica la conciencia y nos reprende. Y entonces hay que abrir el corazón a Dios y declararse rendido y vencido y permitir que ese Espíritu sanee lo que hay que sanear por dentro. Bien, pues con esto hemos estudiado la primera parte del arrepentimiento. Yo no sé si sería mejor dejar la otra parte para la semana próxima. Lo digo porque quizás las mentes ya están un poco con tendencia al sueño, ¿no?
Ayer con mis hijos. Sí, ¿no les vence el sueño a ustedes? No, yo por usted. Por mí no. Por la hora A mí no. Yo lo digo por si no Esposa. captan con tanta claridad. Por mí. ¿No? ¿No les vence el sueño a No, ustedes? en absoluto. Bueno, pues vamos con la segunda parte, que es la conversión. En Hechos 3 puede leer Mercedes el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Bueno, así que aquí nos dice que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. El refrigerio de la presencia del Señor es la experiencia que vamos a experimentar cuando venga Jesús. Al venir Cristo en su gloria, ¿qué dice que dirán los redimidos? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Gritan de alegría, de júbilo, porque es un refrigerio para ellos la venida de Jesús. Un refrigerio es lo que para un caminante del desierto fatigado y sediento cuando llega a un oasis, por ejemplo. En el oasis tiene fresca sombra, agua cristalina, ricos frutos con que saciar su sed y su apetito. Todas las fatigas del desierto y sus desmayos ahora tienen una compensación, el refrigerio. Y para nosotros la venida de Cristo va a ser un refrigerio, pero no para los impíos. La Biblia dice que pedirán a las peñas de los montes que caigan sobre ellos y huirán espantados. Luego para ellos no es refrigerio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tener pecado o no tener pecado? Eso es. Por eso dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Quiere decir que aquel cuyos pecados no hayan sido borrados, no será refrigerante su venida. Y para que sean borrados, aquí lo dice, arrepentíos y convertíos. Ahí está el secreto de que sean borrados nuestros pecados. Ya hemos visto lo que es el arrepentimiento, ahora vamos a ver qué es la conversión. Vamos a buscar otros pasajes bíblicos. Leemos ahora en Isaías 53, allí Antón, y aquí Mercedes, Jeremías 6. 53. Sí, el 53. Tú también de Biblia quizá Está Bueno, pues leemos en Isaías 53 el versículo 7 hasta el 9. Fue maltratado, pero él se humilló y no abrió su boca. Conducido fue a la muerte, como va la oveja al matadero. A ver, me he equivocado. Es Isaías 53, el 6. Es que pasé a otro pasaje después. Del 6 al 9, ¿verdad? No, solo el 6. Solo 6. Como ovejas descarriadas éramos todos nosotros, cada cual se desvió para seguir su propio camino, y a él el Señor le ha cargado sobre las espaldas la iniquidad de todos nosotros. Bueno, ¿cómo presenta la Biblia la panorámica de la situación de los pecadores en el mundo? Como ovejas descarriadas. Así tiene que ver Dios a la humanidad desde la altura, así podemos decir a vista de pájaro, como un rebaño de ovejas dispersas, cada cual dice se apartó por su camino. Imagínense un rebaño de ovejas que ha perdido el pastor y que van descarriadas. Una está prendida entre unas zarzas sin poderse desasir, expuesta a ser presa del lobo. Otra está a medio despeñar en un barranco que no puede ni subir ni bajar, expuesta a despeñarse. Otra en otra situación difícil. Y en esa situación ve Dios a la humanidad, cada cual se apartó por su camino. Uno va por el camino del budismo, otro del Corán, otro del espiritismo, otro de cualquier otra religión, del catolicismo, etc. Y así la humanidad extraviada está en una situación crítica y Dios no queda impasible ante esta tragedia humana. Entonces aquí tenemos el fondo para la acción divina en la conversión. Y vamos a ver aquí una primera parte en Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Bien.
Aquí viene la primera orden de Dios para esas ovejas dispersas y extraviadas. Paraos en los caminos, paraos y preguntad. Es una voz de alto. Dios dice que tenemos que parar. Es natural que una persona que va por camino extraviado, si quiere tomar una resolución positiva, es primero hacer un alto. Yo me acuerdo en mis excursiones de montaña, una vez dirigía una excursión en Andorra hacia los lagos, que hay unos lagos situados a 2.500 metros de altura, muy bonitos. Y en esa excursión yo no había seguido ese itinerario nunca, pero tenía un mapa, llevaba una brújula, y había señalado ciertas cotas que teníamos que ir pasando en el camino como orientación. Al llegar a cierta desviación, a cierta bifurcación, tomamos un camino hacia la izquierda, pero cuando llevábamos andando cierto tiempo no aparecía la cota que tenía que aparecer. Y entonces entramos en sospechas si habíamos tomado un camino malo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que dice aquí: paraos y preguntad. En ciertas ocasiones he podido preguntar a un pastor de la montaña. En ese caso no había nadie por allí, y puse el mapa en tierra, puse la brújula encima, estuve tomando medidas adecuadas y descubrí que en aquella desviación teníamos que haber tomado el camino de la derecha. Entonces rectificamos el rumbo para tomar el camino adecuado. Y es la situación que el pecador debe tomar. Vamos andando por un camino extraviado, primero, alto, paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino. Me acuerdo una vez que daba yo estudios a un señor que había sido católico. Me dijo: me encuentro en una situación extraña, estoy ahora en un despiste. Dice: mire, desde que estoy recibiendo estos estudios, mi fe católica se ha derrumbado, porque era falta de base. Y al hacer la luz la Biblia, esa fe se ha ido a pique. Pero claro, todavía no soy adventista. Me encuentro en una encrucijada de caminos y me encuentro en una situación rara, extraña. Le dije: pues usted no se preocupe, porque está en la situación correcta. Usted ha hecho ya la primera parte de lo que Dios pide, un alto en el camino. Claro, Dios no le ha dicho que usted pare para que se quede ahí. Esto es la primera parte, luego viene otra. Y la segunda parte la vamos a leer, usted que tiene Isaías, el capítulo 55. El versículo 7 hasta el 9. Abandone el impío su camino, y el inicuo sus designios, y conviértase al Señor, el cual se apiadará de él, y a nuestro Dios, que es generosísimo en perdonar. Que los pensamientos míos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son los caminos míos, dice el Señor. Sino que cuanto se eleva el cielo sobre la tierra, así se elevan mis caminos sobre los caminos vuestros, y mis pensamientos sobre los pensamientos vuestros. Bien. Bueno, pues aquí viene ahora la segunda operación en la conversión. La primera era alto y la segunda es media vuelta. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, dice la Biblia. Es dar media vuelta. El pecador, por el camino del pecado, va dando la espalda a Dios y va dando la cara al pecado. Al dar media vuelta se pone de tal posición que ahora da la cara a Dios y la espalda al pecado. Es un giro de 180 grados. De manera que comprendemos entonces que la segunda parte de la conversión es media vuelta. Además dice una cosa ahí, que si el pecador está dispuesto a dar esa media vuelta, Dios será amplio en perdonar. Esa amplitud equivale a decir que no hay límite. Dios está dispuesto a perdonar todo pecado, por grave que sea, a condición de que el pecador quiera dar esa media vuelta. Esto es magnífico, pensar que nuestra vida pasada puede quedar saldada a cero, cuenta a cero, si estamos dispuestos a dar esa media vuelta que Dios dice.
Y además hace una advertencia: mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Quiere decir que a Dios no le satisface cualquier camino. A mí me decía una persona cierto día: me gusta la religión que usted enseña, es muy buena religión. Yo tengo la mía, yo soy católico, y yo creo que me salvaré, y usted se salvará porque veo que la religión la sigue muy sinceramente. Todos los caminos llevan a Roma, me decía. Y dije, bueno, su filosofía puede parecerle brillante, puede ser una verdad geográfica que todos los caminos llevan a Roma, pero yo no voy a Roma, yo voy al reino de los cielos. Y la palabra de Dios nos dice, Dios dice que no se contenta con un camino cualquiera, aun cuando esa persona lo siga con sinceridad. Mis caminos no son vuestros caminos. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir al Padre por Buda, ni por Mahoma, ni por la Virgen de las Angustias, ni por San Cosme. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. A Dios no le satisface un camino cualquiera. Bueno, así que ya tenemos dos fases en la conversión: alto y media vuelta. Y ahora viene la tercera fase, que leo aquí en Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanchares mi corazón. Esto ya es una carrera. Y dice: correré por ese camino de tus mandamientos cuando ensanchares mi corazón. ¿Cuándo ensancha el corazón Dios para que el pecador haga esa carrera? Cuando el pecador ha querido dar esa media vuelta. ¿Por qué? Porque si antes dábamos la espalda a Dios, ahora le damos la cara. Y de cara hacia Dios el corazón se ensancha. Se ensancha porque se abre una perspectiva impensada antes. Ustedes hagan cálculos de qué tal ha variado la perspectiva en ustedes desde que estudian la Biblia y saben qué futuro glorioso nos espera. ¿Cuál era la perspectiva anterior de ustedes y la mía? Y me acuerdo, pues sabía que llegaría a cierta edad en que me haría viejo y moriría, y un hoyo en la tierra y se acabó todo. Esa era mi perspectiva. Más pobre no cabe. Es como estar en el fondo de un pozo. ¿Qué tal panorámica se ve en el fondo de un pozo? Si mira uno hacia arriba, un agujero de luz, es todo lo más. Lo demás, tinieblas. Pero Dios nos ha sacado del fondo de ese pozo y nos ha puesto en la más alta cumbre de una gran montaña pirenaica. Y desde allí de pronto ha cambiado toda la perspectiva. Ahora vemos pueblos, ciudades, ríos, montañas, valles. Es una panorámica maravillosa desde esa altura. Ha cambiado. Y esto ha hecho Dios cuando al ponernos de cara hacia Él, nos ha mostrado la visión de la tierra nueva, de la venida de Jesús, del milenio, de las cosas de la eternidad maravillosas que nos aguardan, esa perspectiva que no hay palabras humanas para valorarla. Esto ensancha el corazón y da ganas de correr entonces hacia Dios, ¿no les parece? Por eso dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchares mi corazón. Y entonces podemos ya definir la conversión en tres fases: alto, media vuelta y de frente y paso ligero. Es como la instrucción militar. De manera que ustedes recuerden estas tres fases: primero alto, segundo media vuelta, y después carrera adelante. Correré por el camino. Eso es en la conversión. Exactamente, eso es la conversión. Antes ha habido el arrepentimiento. Eso es. Así que una vez realizado el arrepentimiento viene la conversión. Es lo que sigue al arrepentimiento. Porque un arrepentimiento que no va acompañado de conversión es falso. Pedro se arrepintió y le demostró convirtiéndose, abandonando el pecado. Bueno, así que estas tres fases forman la conversión verdadera. Pero no sería completo el estudio si no advirtiésemos de tres peligros contra estas tres fases. Tres peligros acerca de los cuales nos advierte la Biblia. Y vamos a leer sobre esto unos pasajes.
Santiago capítulo 1, Antón, Proverbios 16, Mercedes. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero habéis de ponerla en práctica, y no solo escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, aquí lo explica un poco telegráficamente. La versión esta dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que ahí está hablando de la palabra. Dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es lo que dice esta versión. Ahí lo dice, pero en palabras no tan claras. Así que esto quiere decir que una persona que se limita a oír, por muchos elogios que haga de la lectura, si no pone en práctica aquello que oye, se engaña a sí mismo. Aplicado a la conversión podemos decir: esa persona que va andando por el camino, por ese camino extraviado del mundo, y oye la voz de Dios que dice: alto, paraos en los caminos. Y dice: qué voz más bonita, qué dulce, cuánto me gusta, cómo me encanta oír esa voz, pero sigue andando. No le vale para nada. Y personas así han estudiado la Biblia, han venido a nuestras reuniones, han hecho elogios de las cosas, pero no han movido un dedo de su mano para cumplir la voluntad de Dios. Ahí está el primer peligro de una falsa conversión. Esa teoría de la religión no sirve absolutamente para nada. Vamos ahora con el segundo peligro, aquí en Proverbios 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Bueno, ahora tenemos aquí camino que, aunque al hombre le parezca derecho, la salida, el fin es de muerte. El caso este es de otro hombre que no es como el primero que decíamos. Este obedece en algo. El primero no obedecía en nada. Este iba andando por el camino extraviado y viene la voz que dice: alto, paraos en los caminos, y se para. Ha parado. Luego viene la voz que dice: deje el impío su camino, invitando a dar la media vuelta, y empieza a girar también. Y cuando ha dado así como un cuarto de vuelta, ve frente a sí un camino de hermosa apariencia. Está adornada la entrada con flores y todo lo que divisa a su vista es recto. Y hace sus reflexiones y dice: bueno, yo ya dejé el camino que seguía, he obedecido a Dios. Claro, no he dado todavía toda la media vuelta que hay que dar, he dado un cuarto de vuelta, pero es que este camino tiene una apariencia maravillosa, es recto. Pues yo sigo este camino. Y lo sigue, y una vez que se agota la recta, viene la curva y viene el despeñadero y la muerte. Esta es la actitud del hombre que, cuando viene la voz de alto, se para. Quiere decir que ha obedecido. Y cuando viene la voz de girar, gira, también ha obedecido. Pero ha obedecido en parte, no totalmente. Es ese hombre que estudia la Biblia y la acepta casi toda. Encuentra, pues, esto que dice aquí en Éxodo es fenomenal. Lo acepto plenamente. Y aquí en los Salmos, este pasaje es maravilloso. Como este que hay aquí en San Juan. Es estupendo. La Biblia es un libro que no tiene vuelta de hoja. Aquí en Tesalonicenses también. Ahora aquí he leído en San Pedro esto que yo me resisto, no está de acuerdo con mi concepto esto. Yo esto no puedo aceptarlo. Y entonces esta persona está regateando a Dios. Está obedeciendo en una obediencia parcial, en parte. Y a Dios no le podemos ir con regateos. Su verdad hay que tomarla integralmente como es. No le podemos poner condiciones a Dios. Porque entonces nos quedaríamos en el cuarto de vuelta. Y dice que hay camino que le parece derecho al hombre, pero sus salidas son caminos de muerte. Ese es el segundo peligro. Y vamos al tercero. Lo tengo aquí en San Pedro, segunda de Pedro
2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este peligro es distinto a los anteriores, porque este es el hombre que obedece en la orden de alto y para, y cuando oye la voz de Dios que le invita a dejar el camino y dar media vuelta, da media vuelta. Este no se queda en el cuarto de vuelta, da la media vuelta justa. Lo que sucede es que cuando tendría que avanzar y correr camino adelante, le da pereza y de su propia cosecha dice: ¿y por qué no dar otra media vuelta sobre la que he dado? Y da otra media vuelta de propina. Y claro, si hemos dado media vuelta y damos otra media, volvemos a la posición primitiva, pero con un agravante: no volvemos a ser lo que éramos. Aquí dice que sus postrimerías le son hechas peores que los principios a un hombre así. Y en la práctica lo hemos visto. Mientras el pecador va andando por el camino del mundo y no ha conocido la verdad, hay una misericordia divina que les está sosteniendo, en espera de la oportunidad que este pecador reciba la luz que le moverá al arrepentimiento y a dejar el camino malo y a tomar el camino de Dios. Los ángeles de Dios están sosteniendo y manteniendo a raya a las potestades satánicas para que ese pecador llegue el momento en que pueda rendir su vida a Cristo. Hay una bendición divina sobre él, aunque él todavía no conoce ni honra a Dios. Pero cuando este pecador llega a conocer toda la verdad y llega a convertirse y se vuelve al mundo, a las inmundicias, a las suciedades del pecado, entonces Dios ya le deja abandonado a su libre albedrío y Satanás se apodera sin reservas de esa persona, y si había allí un demonio, ahora hay ese y 7 más, y esa persona es mucho peor de lo que era antes. ¿Y eso se puede comparar eso a lo que se llama pecado contra el Espíritu Santo? Puede llegar al pecado contra el Espíritu Santo, sí. Esa persona, no digo que todos los pecadores que después de haberse convertido vuelven al mundo les quede cerrada a cal y canto la vuelta o el retorno. Hay algún caso en que ha habido una segunda vuelta y se han arrepentido y han sido fieles, pero ya se ponen por lo menos en el camino del pecado contra el Espíritu Santo, que puede llegar cuando menos lo esperen. Lo de las caídas, o sea, bueno, lo de una persona que está en el buen camino y falla por debilidad humana, y ¿eso qué es? ¿Este tercer caso, por ejemplo? No. Aunque se arrepiente y bueno, sigue, No. Bien, pero siempre tiene faltas. La Biblia dice que el Hijo de Dios, el justo, dice: el justo caerá 7 veces y se volverá a levantar. San Juan, hablando a la iglesia, a los creyentes, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que el creyente puede caer, pero una caída accidental. Eso es. Una caída accidental, no una norma en su vida. Sí. Una cosa es tomar el pecado como norma y otra es sufrir una caída. Sí, pues es distinto. Una debilidad que... Por ejemplo, usted va conduciendo, se hace muchos kilómetros visitando a sus clientes. Usted sale de aquí, por ejemplo, con ánimo de ir a Vitoria y hace todos los planes para ir a Vitoria, pero puede suceder que llegando a Durango, pues
haya un reventón en una rueda y usted se salga y vaya a la cuneta y quede herido y lo lleven después a Cruces en lugar de ir a Vitoria. Ahora, usted, esto es un accidente, usted no lo... Vi un perro en estas condiciones, aunque el ejemplo es un tanto repulsivo, pero la Biblia usa a veces cosas muy gráficas para ilustrar. Estaba yo un día cerca de un solar y en el solar había un perro famélico. Daba pena ver aquel animalito, se le notaban todas las costillas, le veía consumido de hambre. Y en ese momento bajó una señora de la vecindad y volcó allí un cubo de basura, a donde se veían restos de haber estado limpiando pescado. Había cabezas, tripas de pescado, raspas. Y el perro aquel se lanzó allí y en un momento, en menos que canta un gallo, se engulló todo aquello. Daba pena ver a aquel animal tragar, es que ni masticaba, se tragó todo aquello con una ansia tremenda. El caso es que pasó unos momentos y yo vi que en el perro su estómago le daba unas contracciones rápidas y abrió la boca y ¡zas!, depositó en el suelo todo lo que había engullido. Se ve que su estómago protestaba y no podía tolerar aquello. Pero lo que más me llamó la atención es que se lanzó locamente y se lo engulló otra vez. ¿Tú lo has visto este caso también? Sí. Y me recordó esto que dice la Biblia: el perro se volvió a su vómito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios nos encuentra contaminados del pecado, el pecado es inmundicias en nuestro estómago. Estamos llenos de inmundicias y Dios nos da un vomitivo. Y en la conversión vomitamos esas inmundicias, nos quedamos limpios de pecado. Pero si el pecador vuelve al pecado, dice que es como el perro que volvió a su vómito. Es una ilustración de un grafismo completo. Y también dice como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Imaginemos ahora un animalito de esta clase, imaginen una puerca, una cerdita, a la que cogiésemos y le diésemos un baño a conciencia, con cepillo, agua y jabón, la dejásemos una piel brillante y después le atásemos un lacito en el cuello y la perfumásemos con una buena esencia, le pintásemos las uñas y los morros como una Sofía Loren, quedase una cerda muy guapa y la soltásemos. Iría en una carrera al cenagal más próximo y allí se revolcaría en el cieno y metería el hocico por el cieno y en un momento todo el trabajo que hemos hecho estropeado. Es lo que dice aquí, como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cristo nos lava, Cristo nos purifica. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y si uno vuelve otra vez a ello, pues es anular toda esa obra que hizo Cristo. Pero además vuelve ya sabiendo cómo tenía que ser. Pero vuelve con todo el conocimiento de causa. No cuida su vida, no vigila su vida espiritual, deja que el pecado tome fortaleza en su vida, se desarrollan sentimientos imperiosos hacia el mal, la concupiscencia, los deseos del pecado, todo lo malo toma fuerza en su vida y calcula el placer de satisfacer esas concupiscencias superior a todo lo otro, se nubla su visión espiritual y llega a rendirse al pecado y a Satanás y es la vuelta completamente dando la espalda a Dios. Bueno, así que esos son los tres peligros acerca de una falsa conversión. Hay que estar vigilante respecto a ellos y vamos a leer ahora en Colosenses 3 ahí Antón y 2 de Corintios 3 Mercedes. Colosenses 3. En Colosenses 3 el 5 hasta el 10. Mortificad pues vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, pasión deshonesta, mal deseo y la avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas descarga la ira de Dios, en las cuales
anduvisteis también vosotros en otro tiempo, cuando vivíais en esos desórdenes. Hasta el 10. Mas ahora dad ya de mano a todas esas cosas: cólera, enojo, malicia, maledicencia y palabras deshonestas fuera de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, desnudaos del hombre viejo con sus acciones, y vestíos del nuevo, de aquel que se renueva según la imagen del que le crió. Bien. Entonces aquí nos habla del hombre nuevo y del hombre viejo. Y dice que el hombre viejo tiene ciertos síntomas que le delatan. Y habla ahí de fornicación, de inmundicia, de concupiscencia, de idolatría, de palabras torpes, de malicia, de mentiras, en fin, características del viejo hombre, que da esta serie aquí para que sepamos que mientras se dan estas condiciones, el viejo hombre está libre, está suelto. Aquí en esta versión dice: amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra, y dice mortificad. Me resulta más propia esta versión, amortiguad, porque quiere decir que el hombre viejo está reducido a la impotencia, está maniatado, está amortiguado cuando la conversión toma poder en nuestra vida. El hombre viejo no está muerto. Tenemos, hasta que venga Jesús, tenemos un hombre viejo y un hombre nuevo en nuestra vida. El hombre nuevo hace en mí que yo desee todo lo bueno, todo lo noble, todo lo santo, todo lo puro. El hombre viejo son deseos contrapuestos. Por eso dentro de una persona hay dos tendencias, una hacia el mal y otra hacia el bien. Y hay una parte por la que queremos ser santos y queremos ser como ángeles, y otra parte en que lleva hacia el mal, hacia el pecado, hacia los placeres prohibidos. Hay estas dos tendencias, hay una lucha, dos personalidades en una persona. La diferencia está en que cuando uno se convierte, el hombre viejo queda reducido a la impotencia por la potencia del hombre nuevo desarrollado por el Espíritu Santo y por la presencia de Cristo en el corazón. Antes el hombre viejo reinaba en la vida, hacía y deshacía sin que nadie le pidiese cuentas. Se planeaba el pecado, la maldad, todo lo malo y todos los placeres de la vida sin restricción, porque reinaba el hombre viejo. Ahora el hombre viejo existe en mí y en ustedes y en toda persona, pero existe reducido a la impotencia, como Satanás en el milenio, atado, pero existe, y como existe tenemos que fortalecer al hombre nuevo, porque en la medida en que el hombre nuevo es fuerte, vence al viejo. Tiene más fuerza, luchan y sale vencedor el hombre nuevo. Si cada día estamos leyendo la Biblia, estamos contemplando a Jesús, nos estamos empapando de todo lo que fortalece la vida espiritual, estamos dando de comer alimento sólido y de buena calidad al hombre nuevo. Y ese hombre nuevo tiene buena musculatura, está robusto, está potente. Y cuando el hombre viejo quiere decir algo, le da una palmada en la boca y le hace callar. Y cuando el hombre viejo quiere hacer alguna cosa, le pega un papirotazo y le hace que se esté quieto. Le mantiene a raya, reducido a la impotencia, porque el hombre nuevo es más fuerte. Ahora, si ese hombre descuida en el proceso de su conversión y empieza a dedicar demasiada atención a las lecturas de revistas del mundo y cines y espectáculos y fútbol y regocijarse con lo que habla la gente y con amigos de conversaciones obscenas y tal, está alimentando al viejo hombre, está alimentando a la bestia y hace que se haga robusto, y en cambio el otro se vaya quedando enclenque. Y cuando el nuevo hombre quiere hacer algo bueno, el viejo le da un papirotazo y dice: tú te callas, yo reino. Y entonces ese creyente puede seguir una ruta negativa, derrotista, porque tiene el bien pero no puede hacerlo, quiere y no puede, le falla, su voluntad discierne lo que es bueno pero no lo hace, es débil, porque reina el viejo hombre.
sea que ustedes ven aquí hay un punto vital, un punto muy importante. Tiene que reinar en nosotros, por eso dice amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra. Tiene que reinar Cristo y tenemos que ser restaurados a imagen y semejanza de Cristo. El nuevo hombre debe reinar de tal manera que mantenga a raya al viejo hombre y lo tenga prisionero. Existe pero sin potencia. Y cuando venga Cristo, si ustedes pueden entregar a ese prisionero cuando venga Cristo, Cristo lo mata y queda solo el nuevo. Y ya no seremos importunados en la tierra nueva por esa lucha de esa doble personalidad. Allí ya no existirá esa pugna. Allí quedará neto el hombre nuevo. Porque Cristo ejecuta al viejo en su venida a condición de que se lo entreguemos prisionero. Porque si lo que encuentra es que ese viejo está reinando, no hay tal cosa. Tenemos que entregárselo prisionero y entonces él lo ejecuta. Y dice que para eso, o sea, hay que vivir de acuerdo con la ley, que son los 10 mandamientos. Hay que alimentar al nuevo hombre. Hay que vigorizarle, darle de esas buenas papillas para que crezca y se desarrolle, porque ahora en ustedes, que están empezando la vida espiritual, en ustedes es un niñito de pañales. Hay que darle buenas papillas, buena leche, buenos cuidados, y crece y se desarrolla y se hace robusto. Pero los mandamientos, pero eso solo no basta. O sea, leí en el librito es con Jesucristo. O sea, dice que los mandamientos, el objetivo de los mandamientos es Cristo. Sí, esto ya lo estudiaremos. Sí, porque esos de los mandamientos y todo eso lo vamos a estudiar a fondo. Hoy tratamos solamente generalidades, no vamos todavía al detalle. En las generalidades, Cristo es el poder, es el que nos regenera. Que miren, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En la creación, el hombre llevaba la imagen y semejanza de Dios en su carácter, en su forma, en sus pensamientos y sentimientos. Satanás se apoderó del mundo, inoculó el virus del pecado al hombre y ese virus ha ido trabajando en la personalidad humana para borrar esa imagen y semejanza divina y formar una imagen y semejanza en que el hombre del mundo hoy se parece más al diablo que a Dios. Pero Dios ha enviado a su Hijo al mundo para restaurar esa imagen y semejanza que se perdió. La restauración la hace Cristo. En la medida en que contemplamos al divino modelo y alimentamos nuestra vida de Cristo cada día, se va restaurando esa imagen y semejanza en el nuevo hombre. Así que el secreto está en vivir en el nuevo hombre. Ahora, vamos a ver aquí lo que nos dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Bien. Bueno, entonces, aquí nos dice que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Es el secreto de lo que queremos alcanzar, ser transformados. Ahora, aquí nos dice que para este efecto Dios nos facilita un espejo. Un espejo es una cosa útil, por eso en todo cuarto de baño suele haber un espejo. Si uno se ha peinado, pues le gusta ver si se peinó bien, si se ha lavado bien la cara, y el que se afeita si se ha afeitado bien. El espejo revela todo defecto que uno tenga en la cara. Una vez me sucedió que me quedé dormido sobre una mesa, con la frente sobre la mesa, y esa mesa tenía un barniz malo. Era una mesa así de un color oscuro, caoba, y me quedó el barniz pegado en la frente. Cuando a cierta hora de la mañana alguien llama a la puerta y salí a abrir, se me quedó mirando, menos mal que era una persona de la familia, se echó a reír y dice, pero oye, ¿qué moda has sacado? Y tenía la frente toda tiznada del barniz. Entonces, al hacerme esta observación, me miré en el espejo y vaya, pues sí que estaba yo presentable. Claro, no me había visto en el espejo y por eso no vi esa mancha.
El espejo revela toda mancha o todo defecto. Así que el espejo que nos revela las manchas es, ahí dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Si yo cada día cojo la Biblia y en la Biblia me encuentro con Cristo, entonces me miro en un espejo, porque Cristo me hace ver defectos que yo no conozco si Él no me los muestra. Como Cristo es el modelo, yo me fijo y estudio fervientemente y noto que para ser como ese modelo, de aquí sobra y hay que recortar, o de allí falta y hay que añadir. Y en la medida en que contemplamos a Cristo, nuestra vida se va transformando. Una persona se transforma a la medida de aquello que contempla con anhelo y con gozo. Es por eso que hay, por ejemplo, chicas que van mucho al cine y están embelesadas por el cine y tienen todos los gestos y ademanes de la artista preferida. Se sientan como ella, hacen caídas de ojos como ella y cositas así que parece el puro retrato de aquella artista. O chicos que están prendados de su artista, un duro de la pantalla que lo resuelve a puñetazos y con desplantes violentos y en su casa todo lo quieren hacer a patadas y a puñetazos porque lo hace así su artista preferido. Están fiándose de un modelo y ese modelo al que se contempla es el que forma el carácter. Así que nunca subiremos más alto que el modelo que nos hemos tomado para contemplación. Por eso no vale la pena tomar modelos humanos, sino divino, que es Cristo. Por eso dice la Biblia, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Y en la medida en que vamos contemplando a Cristo, nos vamos asemejando a Él, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es así como el nuevo hombre va tomando fuerza, porque Cristo lo alimenta. Y entonces el viejo hombre se encuentra cada vez más débil y el nuevo hombre toma potencia y lo mantiene a raya. Bueno, entonces ven ustedes ya lo que es la conversión y lo que es el arrepentimiento. Se cuenta que el artista Leonardo da Vinci, que le encargaron pintar un cuadro en ciertos sacerdotes en cierto templo, pues tenían que pintar un cuadro en el que aparecían los apóstoles y Cristo, y estaba Judas también en ese cuadro. Bueno, pues este artista quería pintar un cuadro, él mismo se exigía así mucho y fue buscando modelos para pintar cada una de las figuras del cuadro. Encontró en el coro de la iglesia un joven de cara angelical que expresaba nobleza, pureza de sentimientos, y le sirvió de mucha inspiración para que posase en su estudio y pintar la figura de Cristo. Y así el cuadro fue avanzando. Faltaba una figura, la figura de Judas. El artista Leonardo da Vinci tenía tapado el cuadro, que nadie lo viese. Pero pasaba el tiempo y los que le habían encargado la pintura un día fueron, levantaron y vieron que allí faltaba una figura, y volvieron otro día y faltaba la figura, y tanto tiempo y faltaba aquello y no se concluía ese cuadro, y le dijeron a Leonardo da Vinci que qué pasaba, que no terminaba el cuadro. Decía, es que yo soy muy exigente conmigo y con las obras que hago. Me falta la figura de Judas y no he encontrado el modelo que exprese la perfidia, la perversión, la corrupción que quisiera yo ver resumidas en un rostro. He visto rostros muy desgraciados y malos, pero yo quisiera algo, tengo en mi mente una cosa que quisiera verla plasmada en manera más real y no lo he encontrado hasta ahora. Hasta que un día, dando vueltas por unos suburbios y en unas tabernas, se encontró con un rostro que pensó, esto es lo que yo buscaba. Un hombre que expresaba la maldad, la perfidia, la corrupción, todo lo malo allí encarnado en un rostro repugnante. Y fue a él, le propuso que le pagaría bien si quería venir a posar en su estudio para pintar. Pues bien, el otro accedió. Allí se quedó posando, el artista estuvo trazando allí su figura y al terminar
le pagó. Y aquel hombre se quedó mirando, vio el dinero y dice: paga usted mejor a Judas que a Jesús, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dices? Que sí, cuando yo posé aquí para que usted pintase a Jesús, usted me pagó menos que ahora. Pero desgraciado, pero tú eres aquel, sí. Y le contó su vida bajo el pecado, y los vicios y las maldades habían ido degenerando y se plasmaron en su rostro todas aquellas cosas. Ese hombre que había servido de modelo para pintar a Jesús, ahora sirvió para pintar a Judas. Y esta es la historia de la humanidad. La imagen divina se ha ido borrando, degenerando, y hoy el hombre se parece más al diablo que a Dios. Pero Cristo ha venido para hacer una obra reversible, de forma que volvamos a tener la imagen y semejanza de Dios. Esto es la conversión. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestro tema. Yo lo que no me acuerdo es qué es lo que es entonces el pecado contra el Espíritu Santo. Que un día en un estudio comentó algo, pero no. Sí. Bueno, pues el pecado contra el Espíritu Santo, más que un pecado específico, es una conducta en el pecado. Por ejemplo, sabemos que el pecado puede ser perdonado siempre que medie el arrepentimiento. Siempre. No hay pecado, por grave que sea, que Dios no esté dispuesto a perdonar, siempre que el pecador esté dispuesto a arrepentirse. Pero la cantidad o caudal de reserva, de arrepentimiento que poseemos los seres mortales es limitado. Así como tenemos una vitalidad limitada y un apetito limitado y una inteligencia limitada, también tenemos una cantidad limitada de arrepentimiento, que si llegamos a arruinarla, a dilapidarla y nos quedamos sin ella, ya no hay posibilidad de arrepentirse. Y ese pecador que ha agotado ese caudal, como ya no se puede arrepentir, no puede ser perdonado. Ese es el pecado contra el Espíritu. Sucede cuando se juega con el pecado y esa persona se arrepiente y vuelve a pecar y vuelve a arrepentirse y vuelve a pecar, y va agotando su caudal y va endureciendo su conciencia. Llega un momento en que se hace tal callo en la conciencia que ya esa conciencia no responde, no reacciona, ha perdido su sensibilidad total, y el pecador queda con la incapacidad ya irreversible para no poderse arrepentir. Entonces queda, podemos decir, pasa una línea en la que queda ya clasificado al otro lado con los demonios, con Satanás mismo, que están en esa misma situación. Ya no es persona, esa persona ya es más un diablo que una persona. Ha agotado su capacidad de arrepentimiento, se ha endurecido, y aunque sucediese el milagro más grande del mundo, ya está pecador y recalcitrante en el pecado para siempre. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ya sí, ya me acuerdo que lo comentó también, por los sumos sacerdotes que condenaron a Jesús. Sí. Los escribas, los fariseos. Exactamente, sí. Que parece como si tuvieran ya Y entonces, cuando se está en esa clase de pecado, cosas divinas se atribuyen a Satanás. Es uno de los síntomas del pecado contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús echaba fuera los demonios de un hombre y los sacerdotes decían: lo ha hecho por Satanás, por poder de Satanás. O sea que se atribuye a Satanás una obra que es de Dios. Se truecan los términos. Y puede haber, por ejemplo, cuando Jesús sanaba a uno y decir que es por poder del diablo, y era por poder divino. Se atribuyen las cosas en la maldad siempre. Una persona en esa condición no está capacitada para apreciar lo bueno y lo noble, a todo le encontrará defectos. Una persona hará lo mejor que puede y sacará faltas de ello, porque está empecinada y recalcitrante en el pecado y no hay ya, es un punto sin retorno, en el que ya no cabe nada bueno en esa persona. O sea que estos sacerdotes ya sabían que estaban condenando a
al Hijo de Dios. Sí. Porque habían tenido pruebas. Cuando fueron los soldados con el mensaje de que había resucitado Cristo, temblando, asustados, los sacerdotes les dijeron: callad, no lo digáis a nadie. Cristo no ha resucitado. Han robado su cuerpo los discípulos en un momento en que os descuidasteis y estabais durmiendo. No, lo hemos visto, es verdad. Sacaron allí una cantidad de oro, destaparon las bocas y dijeron: aquí tenéis, con esto sois ricos, no os preocupéis. Si alguien, pero es que ahora nos pedirá cuentas nuestro jefe. Haberse dormido estando de guardia era para acostarlo de cabeza. Nosotros ya nos encargaremos de arreglarlo con él. Y untaron también a Pilato, arreglaron con él, y todo quedó resuelto por este procedimiento. Ahí había perfidia, total perfidia, en esa acción. Ellos sabían muy bien que Cristo había resucitado, pero taparon con soborno para que aquellos hombres se callasen. Pero estaban pecando ya a sabiendas. Completamente. Yo lo había entendido que eso era el pecado contra el Espíritu Santo, pecar ya, o sea, a sabiendas y queriendo y insistiendo en ello. Bueno, en realidad el pecado es a sabiendas, todo pecado. Bueno, sí. Porque si no, no es pecado. Si usted comete una falta distraídamente, no es un pecado si usted no era consciente de lo que estaba haciendo. Es pecado en el momento en que usted sabe que está mal y lo hace. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en Santiago 4:17. Pero lo que pasa es que puede ser pecado y uno puede reaccionar y arrepentirse y entristecerse y borrar aquel pecado por la gracia de Cristo y apartarse de él y darle la espalda para no volver a él, o puede juguetear y volver otra vez y otra vez y otra vez, y ahora me arrepiento y mañana también y mañana también. Llega un momento en que agota su capacidad de arrepentimiento, la conciencia se endurece, se encallece y ya no hay reacción, y ahí está ya el pecado contra el espíritu. Y lo que no se sabe entonces son los planes, pues sí se saben, los planes divinos, por ejemplo, respecto a cantidad de gente que no haya conocido el Evangelio, ¿no? Eso, bueno, eso solo Dios lo sabe, claro. por eso. No podemos Porque ahora el juzgar. Evangelio va a todas las tribus y se va a predicar en todos los sitios. Pero que hayan muerto hace 100 años, que todavía no había habido misiones en África, en Oceanía. Dios sabe, con relación a la conciencia de los individuos, No han oído hablar de Jesús nunca. pueden no haber oído hablar, pero pueden haber respetado la ley de la conciencia, que es lo que dice Pablo aquí en Romanos en el capítulo 2. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, esos gentiles se refiere a esa clase. No han oído hablar de eso. Los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme al Evangelio por Jesucristo. Bueno, pues si no tienen más preguntas, han sido valientes, no se han dormido. Es que cuando hay ya cierta hora y hay costumbre de acostarse pronto, y uno habla, el que oye tiene más tendencia a dormirse al oír hablar. Pero en fin, han sido valientes. Vamos a hacer oración. Era un estudio muy importante. Sí. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor, porque siendo pecadores tú nos has salvado por la sangre de Jesús, nos haces hijos tuyos, nos has hecho dignos de poder andar en este camino y pones a nuestra disposición todos los medios de tu poderosa ayuda para que vayamos adelante
y para que podamos ser hijos tuyos ahora y después en tu reino. Te suplicamos nos bendigas para que en este estudio que hacemos tu palabra muestre su sabiduría a nuestro entendimiento y comprendiéndola podamos poner en práctica lo que quieres enseñarnos en tu divina voluntad. Acompáñanos en todo y bendícenos, te lo pedimos con perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.